Tercera parte. Ascensión a la cúspide de las profundidades. Contemplé cómo los kilómetros desfilaban a mi espalda, tanto si descendía por una carretera, como si navegaba veloz fuera de aguas profundas en dirección a las tierras del sur, poniendo distancia entre nosotros y el amigo que los cuatro habíamos dejado atrás. El amigo. En muchas ocasiones, durante esos largos y arduos días, cada uno de nosotros en su pequeño ámbito, se hizo preguntas sobre la palabra amigo, y las responsabilidades que puede conllevar tal etiqueta. Habíamos dejado a Wulfgar atrás en el agreste territorio de la columna del mundo nada menos, y no teníamos ni idea de si estaba bien, ni de si seguía todavía vivo. ¿Podía un auténtico amigo abandonar así a otro? ¿Permitiría un auténtico amigo que otro anduviera solo por senderos revueltos y peligrosos? A menudo medito sobre el significado de esa palabra. Amigo. Parece algo tan evidente, la amistad, y sin embargo, a veces se convierte en algo muy complicado. Debería haber detenido a Wulfgar, aun a sabiendas de que tenía su propio camino que recorrer. O debería haber ido con él. O deberíamos haberlo seguido, los cuatro, para velar por él. No lo creo, aunque admito que no lo sé con certeza. Existe una fina línea entre la amistad y hacer de progenitor, y cuando se cruza esa línea, el resultado suele ser desastroso. Un padre que procura convertir en un auténtico amigo a su hijo, puede muy bien sacrificar la autoridad, y, si bien ese padre puede sentirse a gusto, renunciando a la posición dominante, obtendrá como resultado involuntario que esa criatura se vea privada de la necesaria guía, y, más importante, de la sensación de seguridad que ha de proporcionar el progenitor. Por el contrario, un amigo que adopta el papel de padre, olvida el ingrediente más importante de la amistad. El respeto. Pues el respeto es el principio conductor de la amistad, el haz de luz del faro que dirige el rumbo de cualquier amistad verdadera. Y el respeto exige confianza. Así pues, los cuatro oramos por Wulfgar, e intentamos que nuestros caminos se lleguen a cruzar otra vez. Y, aunque miremos a nuestra espalda, y nos hagamos preguntas, nos aferramos a nuestra idea de lo que es la amistad, la confianza y el respeto. Aceptamos, de mala gana, pero con determinación, nuestros caminos divergentes. No hay duda de que los sufrimientos de Wulfgar se han convertido en mis sufrimientos en muchos aspectos, pero ahora veo que de mis amistades la que más fluctúa no es la que mantengo con el bárbaro, no desde mi perspectiva, al menos, puesto que comprendo que es Wulfgar quien debe decidir la profundidad y rumbo de nuestro vínculo, sino mi relación con Catti-Brie. Nuestro mutuo amor no es un secreto entre nosotros, ni para nadie que nos observe, y temo que tal vez el vínculo que ha crecido entre nosotros pueda haber tenido alguna influencia en las dolorosas decisiones de Wulfgar, pero la naturaleza de ese amor sigue siendo un misterio para mí y para Catti-Brie. En muchos aspectos, nos hemos convertido en hermano y hermana, y no hay duda de que estoy más unido a ella de lo que nunca habría estado a mis hermanos naturales. Durante muchos años, solo nos tuvimos el uno al otro, y los dos averiguamos más allá de toda duda que el otro estaría allí siempre. Moriría por ella y ella por mí. Sin una vacilación, sin una duda. Lo cierto es que en todo el mundo no hay nadie, ni siquiera Bruenor, Wulfgar o Regis, o incluso Sagnafen, con quien más prefiriera pasar el tiempo. No existe nadie que pueda contemplar un amanecer a mi lado, y comprender mejor las emociones que esa visión despierta en mi interior. No existe nadie que pueda combatir a mi lado, y mejor complementar mis movimientos. No existe nadie que conozca mejor todo lo que hay en mi corazón, aunque yo no haya dicho ni una palabra. Pero, ¿qué significa eso? Sin duda también siento una atracción física por Catti-Brie, que posee una combinación de inocencia y de juguetona malicia. No obstante toda su comprensión y compasión, hay un algo en Catti-Brie que hace temblar de miedo a los enemigos potenciales, y de ansiedad a los amantes potenciales. Me parece que ella siente algo parecido con respecto a mí, pero ambos comprendemos los peligros de este territorio inexplorado, peligros más espantosos que cualquier enemigo físico que hayamos conocido. Soy un drow, y joven, y con el amanecer y el crepúsculo de varios siglos ante mí. Ella es humana, y, aunque joven, no tiene ante ella más que unas simples décadas de vida. Desde luego, la vida de Catti-Brie ya resulta bastante complicada por el mero hecho de tener a un drow como compañero de viaje y amigo. ¿En qué problemas podría encontrarse si ella y yo fuéramos más que eso?
¿Y qué pensaría el mundo de nuestros hijos, si alguna vez nos decidiéramos por ese camino? ¿Habría alguna sociedad en todo el mundo que los aceptara? Aún así, sé cómo me siento cuando la miro, y creo comprender también sus sentimientos. A ese nivel todo parece obvio, y sin embargo, por desgracia, se vuelve todo terriblemente complicado. Drizzt Do'Urden 13, el arma secreta. ¿Has encontrado al rufián?, preguntó Jarlaxle Raig Gibbon Dalek. Kimuriel Oblodra acompañaba al jefe mercenario. El sionisista no portaba arma ni defensa alguna, y cualquiera que no comprendiera los poderes de su mente, lo habría considerado indefenso. Está con un enano, una mujer y un halfling, respondió Raigi. Y de vez en cuando se les une un enorme felino negro. Genuibar, aclaró Jarlaxle, que antes fue propiedad de Masohunet. Un objeto mágico muy poderoso. Pero no el objeto mágico más poderoso que llevan con ellos, le informó el otro. Hay algo más, guardado en una bolsa en el cinturón del rufián, que emana una magia más fuerte que toda la magia junta que llevan con ellos. Incluso desde la distancia a la que he realizado mi observación me ha llamado, casi como si me pidiera que lo arrebatara de su actual e indigno propietario. ¿Qué podría ser?, preguntó el siempre oportunista mercenario. Raigi sacudió la cabeza, y su blanca melena se agitó de un lado a otro. No se parece a ningún Dweomer que haya visto antes, admitió. ¿No es esa precisamente la naturaleza de la magia?, intervino Kimuriel Oblodra con evidente aversión. Algo desconocido e incontrolable. Raigi lanzó al sionisista una mirada furiosa, pero Jarlaxle, más que dispuesto a usar tanto la magia como el arte sionio, se limitó a sonreír. Averigua más cosas sobre él y sobre ellos, indicó al hechicero sacerdote. Si nos llama, tal vez sería aconsejable atender a su llamada. ¿A qué distancia se encuentran? ¿Y con qué rapidez podemos llegar hasta ellos? A mucha distancia, respondió él, pero podemos alcanzarlos con gran rapidez. Habían iniciado una ruta por tierra, pero se vieron abordados por gigantes y goblins en cada curva del camino. Es posible que el objeto mágico no sea demasiado exigente sobre a quien acude, para que sea su próximo dueño, comentó Kimuriel con evidente sarcasmo. Dieron la vuelta, y cogieron un barco, siguió Raigi, sin hacer caso del comentario. Partieron de la gran ciudad norteña de aguas profundas, creo, situada muy arriba en la costa de la Espada. Pero navegan en dirección sur, inquirió Jarlaxle esperanzado. Eso creo, respondió él. Tampoco importa. Existen medios mágicos, claro, y poderes mentales, añadió con un respetuoso movimiento de cabeza en dirección a Kimuriel, que pueden hacer que lleguemos hasta ellos con la misma facilidad que si se encontraran en la habitación contigua. Regresa a tu búsqueda, entonces, indicó el mercenario. Pero, ¿no hemos de visitar una cofradía esta misma noche?, inquirió Raigi. No te necesitaremos, replicó Jarlaxle. Solo se tratará de cofradías menores esta noche. Incluso las cofradías menores deben emplear magos, comentó el hechicero sacerdote. El mago de esta es amigo de Entreri, explicó Jarlaxle con una carcajada que hizo que pareciera como si todo fuera demasiado fácil. Y en la otra cofradía solo hay halflings, muy poco familiarizados con la magia. Mañana por la noche, puede que sí te necesite. Esta noche prosigue con tu examen de Drizzt Do'Urden. Al final es probable que resulte el eslabón más importante. ¿Debido al objeto mágico?, inquirió Kimuriel. Debido a la falta de interés de Entreri, contestó el mercenario. Le ofrecemos poder y riquezas más allá de su comprensión, dijo el hechicero sacerdote meneando la cabeza, y aún así, nos conduce hacia adelante, como si nos lanzáramos a una batalla desesperada con la mismísima reina araña. No puede apreciar el poder y las riquezas hasta haber resuelto un conflicto interior, aclaró Jarlaxle, cuyo mayor don era la habilidad para penetrar en las mentes tanto de enemigos como de amigos, y no con poderes inquisitivos, como los que podría usar Kimuriel Oblodra, sino con simple empatía y comprensión. Pero no temas su actual falta de motivación. Conozco a Artemis Entreri lo suficiente para darme cuenta de que resultará absolutamente eficiente tanto si pone el corazón en la pelea como si no. En lo referente a humanos jamás he conocido a uno más peligroso y tortuoso. Es una lástima que su piel sea tan clara, observó Kimuriel. El mercenario se limitó a sonreír.
Sabía muy bien que si Artemis Entreri hubiera nacido Dröwen Mensoberranzan, habría estado entre los mejores maestros de armas. O tal vez, incluso habría sobrepasado esa categoría. Quizás habría rivalizado con Herlaxle por el control de Vegandaerte. Hablaremos en la cómoda oscuridad de los túneles cuando el brillante fuego infernal se alce en el excesivamente alto cielo, dijo a Raigi. Ten más respuestas para mí entonces. Que tengas suerte con las cofradías, respondió él, y tras una reverencia, se dio la vuelta, y salió. Harlaxle se giró hacia Kimuriel, y movió la cabeza afirmativamente. Era hora de ir de casa. Debido a sus rostros de querubín, las otras razas consideraban a los halflings como criaturas de ojos inmensos, pero aún se abrieron mucho más los ojos de los 4 que se encontraban en la habitación con Dwabel cuando se abrió un portal mágico justo frente a ellos, a pesar de las precauciones habituales contra tales intrusiones mágicas, y Artemis Entreri penetró en la estancia. El asesino tenía un aspecto impresionante, ataviado con un capote negro y una chistera negra con una faja de seda de un negro, más profundo todavía por encima del ala. Entreri adoptó una postura enérgica con los brazos en jarrastal, y como Kimuriel le había enseñado, manteniéndose firme contra las oleadas de desorientación que acompañaban siempre a los viajes dimensionales psiónicos. Detrás en el aposento situado al otro lado de la puerta, una habitación a oscuras excepto por la luz que se filtraba a través del portal desde la habitación de Dwabel, se apiñaban unas cuantas figuras. Cuando uno de los soldados halflings avanzó para ir al encuentro del intruso, una de aquellas figuras oscuras se removió levemente, y el halfling, sin apenas lanzar un chillido, se desplomó sobre el suelo. Duerme y no ha sufrido ningún daño, se apresuró a explicar Entreri, poco deseoso de pelear con los otros, que intentaban ya conseguir armas. No vine aquí a pelear, os lo aseguro, pero puedo dejar un rastro de cadáveres a mi espalda, si insistís. Podrías haber utilizado la puerta principal, observó con sequedad Dwabel, que era el único de los presentes que parecía impertérrito. No deseaba ser visto entrando en tu establecimiento, aclaró el asesino, totalmente orientado ya por vuestra propia protección. ¿Y qué clase de entrada es esta?, inquirió ella. Mágica, y sin ser invitado, y aún así ninguno de mis escudos, y los he pagado muy caros, te lo aseguro, ha ofrecido resistencia. No es una magia que te afecte, repuso él, pero sin duda, afectará a mis enemigos. Debes saber que no regresé a Kalimport para acechar en las sombras a las órdenes de otros. He viajado extensamente por los reinos, y he traído conmigo lo que he aprendido. De modo que Artemis Entreri regresa como conquistador, comentó Dwabel. A su lado los soldados se encresparon, pero ella se las arregló para controlarlos, al comprender que, ahora que Entreri estaba allí, luchar contra él le costaría caro. Muy caro. Es posible, concedió él. Veremos qué tal va. Hará falta más que una demostración de teletransporte para convencerme de respaldarte, con todo el peso de mi cofradía, dijo Dwabel con tranquilidad. Elegir mal en una guerra así podría resultar fatal. No quiero que efectúes ninguna elección, le aseguró Entreri. La halfling lo contempló con suspicacia y luego se volvió hacia sus guardas de confianza. También ellos lucían expresiones dubitativas. Entonces, ¿por qué molestarte en venir a mí?, preguntó. Para informarte que está a punto de declararse una guerra, contestó él. Te debo eso, al menos. Y quizá quieras que mantenga bien aguzados los oídos para poder informarte cómo va la batalla, razonó la astuta halfling. Como desees, repuso el asesino. Cuando esto acabe y haya adquirido el control, no olvidaré todo lo que ya has hecho por mí. ¿Y si pierdes? Ten cuidado, indicó Entreri con una carcajada. Y por tu propia salud, Dwabel Tiggerwilles, mantente neutral. Estoy en deuda contigo, y considero nuestra amistad como algo beneficioso para ambos. Pero, si me entero de que me traicionas de palabra u obra, derribaré la casa sobre ti. Tras esto le dedicó una cortés reverencia acompañada con un suave tirón del ala del negro sombrero, y volvió a introducirse en el portal. Un globo de oscuridad tras otro llenaron la estancia de Dwabel, obligándola a ella y a los 3 soldados que seguían en pie a gatear impotentes de un lado a otro hasta que uno encontró la salida normal, y llamó a los otros para que lo siguieran. Finalmente, la oscuridad disminuyó, y los halflings se atrevieron a volver a entrar en busca de su dormido compañero, al que encontraron roncando satisfecho,
y en cuyo cuerpo, tras un minucioso examen, hallaron un pequeño dardo hundido en el hombro. Entreri tiene amigos, comentó uno de ellos. Dwabel se limitó a asentir en silencio, sin sentirse sorprendida, y muy contenta en ese momento de haber elegido ayudar al proscrito asesino. No era un hombre a quien Dwabel Tiggeruillis deseara como enemigo. «Ah, conviertes mi vida en algo tan peligroso», dijo Lavalle con un exagerado suspiro cuando Entreri, sin avisar, y sin ser invitado, se materializó, o eso pareció, en el aposento privado de Lavalle. Comillas angulares derechas bien hecho. Lo de tu evasión de cadra en Gordeón, quiero decir, siguió Lavalle cuando el otro no respondió enseguida. El mago hacía todo lo posible por parecer sosegado. Después de todo, no se había introducido Entreri ya en 2 ocasiones en su protegida habitación. Pero esta vez, tal como el asesino veía claramente reflejado en el rostro de Lavalle, había sorprendido realmente al hechicero. Bodeau había reforzado las defensas de la casa de su cofradía con gran eficacia para protegerse de intrusiones mágicas y físicas, y, no obstante lo mucho que Lavalle respetaba a Entreri, estaba claro que no había esperado que el asesino pudiera pasar con tanta facilidad. No resulta una tarea tan difícil, te lo aseguro, respondió el asesino, manteniendo la voz tranquila, de modo que sus palabras sonaran como una simple afirmación, y no como un alarde. He viajado por el mundo, y bajo el mundo, y he sido testigo de poderes muy diferentes de cualquier cosa experimentada en Calimport. Poderes que me concederán lo que desee. Lavalle se sentó en un viejo y cómodo sillón, y, plantando un codo sobre el desgastado brazo, apoyó el rostro lateralmente sobre la palma abierta. ¿Qué había en aquel hombre?, se preguntó, que ridiculizaba de tal modo los acostumbrados atavíos del poder. Paseó la mirada por su habitación, por las numerosas esculturas, gárgolas y aves exóticas, por toda la colección de bastones delicadamente tallados, algunos de ellos mágicos, por las 3 calaveras que sonreían desde los 3 recipientes situados sobre su escritorio, por la bola de cristal colocada sobre una mesita en el otro extremo. Estos eran sus artículos de poder, objetos adquiridos durante toda una vida de trabajo, cosas que podía usar para destruir o al menos defenderse de cualquier hombre que hubiera conocido. Exceptuando a uno. ¿Qué tenía este? El modo en que se erguía. El modo en que se movía. La sencilla aureola de poder que lo envolvía, tan tangible como la capa y el sombrero negros que llevaba ahora. Ve a buscar a Quentin Bodeau, indicó Entreri. No querrá verse involucrado. Ya lo está, aseguró el asesino al mago. Ahora debe elegir. ¿Entre tú y? Preguntó Lavalle. El resto de ellos, respondió el otro con calma. ¿Vas a luchar contra todo Calimport, entonces?, inquirió escéptico el mago, ladeando la cabeza lleno de curiosidad. Con todos los de Calimport que se opongan a mí, contestó él con la mayor tranquilidad. Lavalle sacudió la cabeza, sin saber cómo interpretar todo aquello. Confiaba en el juicio de Entreri, nunca había conocido el mago a nadie más astuto y controlado, pero el asesino desvariaba si realmente creía que podía enfrentarse solo a gentes como las del clan Basadoni, y mucho menos con el resto de los poderes callejeros de Calimport. Pero de todos modos, ¿traigo también a Chalsean Wayne?, preguntó el mago, poniéndose en pie y encaminándose hacia la puerta. A Chalsea ya se le ha hecho comprender lo inútil que sería resistirse, repuso Entreri. Lavalle se detuvo en seco, y se volvió hacia el asesino, como si se sintiera traicionado. Sabía que tú me seguirías, explicó el otro, pues has llegado a conocerme y apreciarme como a un hermano. Sin embargo, las intenciones del lugarteniente seguían siendo un misterio. Había que convencerlo o eliminarlo. Lavalle se limitó a mirarlo con fijeza, a la espera del veredicto. Está convencido, declaró Entreri, adelantándose para dejarse caer cómodamente en el acogedor sillón del mago. Muy convencido. Comillas angulares derechas, así pues, continuó, mientras el mago volvía a dirigirse hacia la puerta. Trae a Bodeau. Lavalle se volvió otra vez hacia él. Efectuará la elección correcta, le aseguró Entreri. ¿Tendrá dónde elegir?, osó preguntar el otro. Claro que no. Lo cierto es que cuando Lavalle encontró a Bodeau en sus aposentos privados, y le comunicó que Artemis Entreri había regresado, el jefe de la cofradía palideció, y se puso a temblar de tal forma que el mago temió que fuera a desplomarse, sin vidas, sobre el suelo. ¿Has hablado con Chalsea, entonces?,
preguntó Lavalle. Son malos tiempos, respondió Bodeau, y, moviéndose como si tuviera que librar una batalla con la mente y los músculos para efectuar cada penoso paso, se encaminó al corredor. Malos tiempos, repitió el mago con incredulidad para sí. ¿Qué podía inducir al jefe de una cofradía de asesinos a realizar tal afirmación? Tomando de repente mucho más en serio las afirmaciones de Entreri, el mago fue detrás de Bodeau. Cada vez más intrigado, observó que el jefe de la cofradía no ordenaba a ningún soldado que lo siguiera o los acompañara. Bodeau se detuvo ante la puerta del mago, para dejar que fuera Lavalle quien lo condujera al interior. Allí, en el estudio, seguía sentado Entreri, exactamente como el otro lo había dejado. El asesino parecía por completo indefenso ante la eventualidad de que Bodeau hubiera decidido atacarlo, en lugar de parlamentar, como si supiera ya, sin la menor duda, que el otro no se le opondría. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Bodeau antes de que Lavalle encontrara un modo de romper el hielo en aquella situación tan embarazosa. He decidido empezar con los hombres de Basardoni, respondió Entreri con calma, ya que fueron ellos, al fin y al cabo, los que iniciaron esta lucha. Tú, por lo tanto, debes facilitar la ubicación de todos sus soldados, todos sus frentes, y un esquema completo de sus actividades, sin incluir la casa de la cofradía. Te ofrezco no decir a nadie que viniste aquí, y prometer que mis soldados no interferirán, replicó Bodeau. Tus soldados no podrían interferir, rebatió Entreri, y un ramalazo de cólera apareció en sus negros ojos. Lavalle contempló con creciente sorpresa cómo Quentin Bodeau se esforzaba con todas sus energías para controlar sus temblores. Y no lo haremos, aseguró el jefe de la cofradía. Acabo de comunicarte los términos de tu supervivencia, manifestó el asesino, en tanto que en su voz asomaba una frialdad que hizo creer al mago que Bodeau y toda la cofradía serían asesinados aquella misma noche, si el jefe de esta no aceptaba. ¿Qué dices? Consideraré, ahora. Bodeau dirigió una rápida mirada a Lavalle, como si culpara al hechicero por haber permitido que Artemis Entreri penetrara en su vida, un sentimiento que Lavalle, tan acobardado como Bodeau, sin duda podía comprender. Me pides que vaya en contra de los bajas más poderosos de la ciudad, contestó Bodeau, intentando desesperadamente encontrar algo de coraje. Elige. Transcurrió un largo e incómodo momento. Veré lo que mis soldados pueden averiguar, prometió Bodeau al fin. Muy sensato, repuso Entreri. Ahora déjanos. Deseo hablar con Lavalle. Más que contento de poder alejarse de aquel hombre, Bodeau giró sobre sus talones, y, tras dedicar al mago otra mirada de odio, abandonó a toda velocidad la habitación. No puedo ni adivinar qué trucos has traído contigo, dijo Lavalle a Entreri. He estado en Mensoberranzan, admitió este, la ciudad de los Dross. Los ojos de Lavalle se abrieron de par en par, y su boca se desencajó. Te has aliado con... Eres el único a quien se lo he dicho, y el único a quien se lo diré, anunció el asesino. Sé consciente de la responsabilidad que conlleva esa información. Yo no me la tomaría a la ligera. ¿Y qué hay de Chalsean Wayne?, inquirió Lavalle. Dijiste que lo habían convencido. Un amigo localizó su mente, y colocó allí imágenes demasiado horribles para que pudiera resistirse, explicó Entreri. Chalsea no conoce la verdad. Solo sabe que resistirse le acarrearía un destino demasiado terrible para tomarlo en cuenta. Cuando informó a Bodeau, su terror era sincero. ¿Y dónde me encuentro yo en tus planes?, interrogó el hechicero, intentando con todas sus fuerzas no parecer sarcástico. Si Bodeau te falla, ¿qué será entonces de Lavalle? Te mostraré una salida, si eso sucede, prometió el asesino, acercándose al escritorio. Te debo eso al menos. Levantó una pequeña daga que Lavalle había colocado allí para cortar los lacres de los pergaminos, o para pincharse un dedo cuando un hechizo requería un componente de sangre. El mago comprendió entonces que su amigo era pragmático, no misericordioso. Si el asesino le perdonaba realmente la vida en el caso de que Bodeau le fallara, sería únicamente porque Entreri lo necesitaba. Te sorprende que el jefe de la cofradía haya accedido tan fácilmente, dijo su interlocutor con suavidad. Debes comprender sus alternativas. Arriesgarse a que yo fracase y que los hombres de Basardoni venzan y luego exijan venganza sobre mis aliados, o morir ahora, esta misma noche, y de un modo espantoso, te lo aseguro.
Lavalle se obligó a mostrar una inexpresividad total en el rostro, adoptando el papel de una neutralidad total, incluso indiferencia. «Te espera mucho trabajo, supongo», añadió Entreri, y realizó un rápido movimiento de muñeca que hizo que la daga saliera despedida por los aires para pasar junto al hechicero, e ir a chocar con fuerza con la pared exterior. «Así que me despido». Efectivamente, en cuanto sonó la señal, que era el golpe dado contra la pared, Kimuriel Oblodra se sumió de nuevo en su estado contemplativo, y creó otro sendero dimensional, para que el asesino realizara su mutis. Lavalle vio cómo el portal se abría, y por un momento, movido por la curiosidad, pensó en saltar por él, junto a Entreri para desentrañar ese gran misterio. El sentido común anuló la curiosidad. Y entonces el hechicero se encontró solo, y muy satisfecho de estarlo. «No lo comprendo», dijo Raigi Bondalek cuando Entreri se reunió con él, con Harlaxle, y con Kimuriel en el complejo de túneles situado bajo la ciudad que los Drows habían hecho suyos. Recordó entonces que debía hablar más despacio, ya que Entreri, si bien bastante diestro en la lengua Drow, no la hablaba con total soltura, y el hechicero sacerdote no deseaba tener que molestarse con la lengua humana, tanto si era para aprenderla como para desperdiciar la energía necesaria para efectuar un conjuro que les permitiera entenderse entre ellos, cualquiera que fuera la lengua que cada uno eligiera usar. En realidad, la decisión de Bondalek de obligar a que la discusión prosiguiera en lengua Drow, incluso cuando Entreri se encontraba entre ellos, era más bien un modo de conseguir que el asesino humano se sintiera algo desorientado. «Por todo lo que dijiste con anterioridad, creía que los halflings serían más adecuados y más fáciles de convencer para llevar a cabo los servicios que acabas de encomendar a Kentimbodeau». «No dudo de la lealtad de Dwabel», repuso Entreri en la lengua humana de Kalimport, sin apartar los ojos de Raigi mientras hablaba. El hechicero dedicó una mirada impotente a Harlaxle, y el mercenario, con una carcajada ante tanta trivialidad, sacó una esfera de un pliegue interior de su capa, la sostuvo en alto y pronunció una orden. Ahora todos se entenderían entre ellos. «Para consigo misma y su bienestar, quiero decir», siguió Entreri, de nuevo en la lengua de los humanos, aunque Raigi lo escuchó en Drow. «Ella no es una amenaza. Y el despreciable Kentimbodeau y ese lacayo hechicero suyo lo son», inquirió Raigi con incredulidad, en tanto que el hechizo de Harlaxle invertía el efecto, de modo que, si bien el Drow hablaba en su propia lengua, Entreri lo escuchaba en la suya. «No subestimes el poder de la cofradía de Bodeau», advirtió el asesino. «Están perfectamente atrincherados, y siempre alerta. De modo que les exiges lealtad en primer lugar», asintió Harlaxle, «para que luego no puedan objetar ignorancia sea cual sea el resultado final». «¿Y ahora qué sigue?», inquirió Kimuriel. «Nos hacemos con la cofradía Basadoni», explicó Entreri. «Esa se convertirá entonces en nuestra base de poder, con Dwabel y Bodeau vigilando para asegurarse de que los otros no se alinean en nuestra contra». «¿Y después de eso?», insistió Kimuriel. Entreri sonrió y miró a Harlaxle, y el líder mercenario comprendió que el asesino se había dado cuenta de que Kimuriel formulaba las preguntas tal y como Harlaxle le había indicado. «A partir de ahí veremos qué oportunidades se presentan», respondió Harlaxle antes de que el asesino hiciera lo propio. «Es posible que esa base resulte ser lo bastante sólida. También es posible que no sea así». Más tarde, una vez que Entreri los hubo dejado, Harlaxle se volvió hacia sus dos secuaces. «No, sin cierto orgullo». «¿No he elegido bien?», inquirió. «Piensa como un Drow», respondió Raigi, ofreciendo el mayor cumplido que el mercenario le había escuchado conceder jamás a un humano, o a cualquiera que no fuera Drow. «Aunque desearía que aprendiera mejor nuestra lengua y nuestro lenguaje por señas». Harlaxle, complacido con el progreso realizado, solo se echó a reír.